Ya, bueno, voy a iniciar primero repasando algunas cosas. Em, pues este taller es más que nada como un repaso y una profundización extra a cómo hacer un argumento, ¿sí? Como, así que sirve para ambos niveles, como para los chicos que son nuevos y para los que ya están más mayorcitos en esto. Am, Porque normalmente es difícil al inicio, cuando uno empieza en debate, pues ordenarse. Luego, pues uno logra ordenarse, pero con tantos conceptos nuevos se vuelve a desordenar y es difícil ser comparativo al mismo tiempo de que uno sea ordenado. Entonces, más que nada el taller está, primero vamos a repasar los conceptos previos, por si es que alguien nunca recibió este taller, pues de mi parte, como para homogenizar algunas cosas, y luego vamos a hablar de qué es un argumento comparativo y cómo no perder el orden cuando tratamos de ser comparativos, porque suele pasar que ya no sé exactamente cómo ordenar mis argumentos porque tengo tantos mecanismos, tantos incentivos, o puedo no tener ninguno, igual me desordeno, etcétera. Entonces vamos a ver eso. Primero, el tema de las estructuras. En el taller que edité hace tiempo había puesto dos tipos de estructuras básicas, el de la hamburguesa y el de las cuatro preguntas. El de la hamburguesa es el AREL, por si es que hay alguien que haya pues estudiado de la manera del AREL. Pues ya, sí, le decimos el de la hamburguesa al menos aquí, porque Javier nos explicaba a través de la analogía de uno va a un restaurante y es como si uno sirviera la hamburguesa al juez. El pan es la afirmación, es decir, con lo que uno inicia. Uno siempre tiene una afirmación. Por ejemplo, en alguna moción mi afirmación puede ser um, la pizza con piña es deliciosa, ¿sí? Y nadie lo puede negar. Entonces, afirmación es esa, o la easy. Luego, sustento, que es la parte importante del argumento. En este caso, sustento o razonamiento, pues el modelo AREL es afirmación, razonamiento, evidencia y link, y en este caso es afirmación, sustento, evidencia y conclusión, ¿sí? Porque está en español el nexo. El sustento es la parte importante porque sin eso, pues tu argumento no tiene sentido, ¿no? No tiene alguna forma de ser creíble o plausible, pues solo sería una afirmación gratuita. Luego viene la evidencia, que si bien es importante, pues una hamburguesa podría sobrevivir tranquilamente sin ensalada, ¿verdad? No sería lo ideal, pues siempre tenemos que imaginar que el juez es alguien que quiere lo más completo posible y con todo, con todas las cremas y con todo, absolutamente todo. Entonces, en este caso siempre puede ser como útil agregarle evidencia al argumento. Eh, el modelo clásico tenía evidencias del estilo de estadísticas, etcétera, pues vienen de la lógica formal y de algún como tipo de análisis como más investigativo, pero en discurso hablado, como es lo que hacemos nosotros, ya cambia esto y la evidencia puede ser incluso una analogía, un estudio de caso, ¿no? Bueno, en tal país ocurre tal cosa de esta forma, esto es analogable a la situación que estamos debatiendo, X. Y finalmente una conclusión o un nexo, que es lo que hace que el argumento no esté aislado de la discusión que estamos teniendo, ¿ok? El, el nexo sirve para, por ejemplo, en el modelo actual, conectar con la métrica y poder conectar. Antes era para conectar con la moción directamente, ahora es para conectar con lo más importante de la moción, en este caso la métrica, y así las cosas se van adaptando. Luego vamos a ver un cuadro en el que he intentado como condensar todas las maneras como más comunes de estructuración de argumentos y cómo es que cualquiera de esas puede mantener la comparativa. La otra estructura que utilizábamos, al menos aquí, era la estructura de las cuatro preguntas, ¿sí? Eh, la estructura de las cuatro preguntas es la que al menos pues a mí me funcionaba más, pero igual pongo ambas porque las personas somos distintas, ¿no? Entonces cada uno puede sentirse más cómodo. Recuerdo que cuando hicimos el ejercicio con los chicos nuevos, pues estábamos más o menos divididos. La mayoría, si bien decía como que prefería el modelo de las preguntas, igual algunos preferían el modelo de la hamburguesa, pues puede ser eh, un poco más amigable para algunos. El modelo de las preguntas es similar, ¿sí? Porque todos los argumentos apuntan a lo mismo, demostrar algo, pero ya es una forma distinta de orden porque lo divides en algunos pasos extra. Primero está la afirmación, siempre igual en cualquier tipo de argumento hay una afirmación, luego te preguntas el porqué de la afirmación, en este caso, si es que
que si es que yo tengo como alguna moción, sí, como Estados Unidos debería invadir Siria, por ejemplo, podría decir, ¿por qué debería hacerlo? Bueno, creo que debería hacerlo para poder como resolver el conflicto tal, que existe. Entonces, el modelo de las cuatro preguntas es, tengo la afirmación, en este caso, eh, Estados Unidos debe invadir Siria porque eh, así va a poder resolver el conflicto. Esa es la respuesta a la pregunta uno. La segunda pregunta que está ahí, que estaría ahí en la cadena es ¿cómo? ¿Cómo puede hacerlo? Y esta parte del cómo es lo que nosotros normalmente usamos como incentivos y como mecanismos, ¿sí? En este caso, pues creo que hay dos mecanismos con los cuales puede hacerlo. Uno a través de como el soft power y otro a través de como una, como el mismo hecho de intervenir hace que tenga más control sobre la zona, etcétera, ¿no? Pues no estoy buscando hacer el argumento más eficiente para el discurso, sino que se entienda básicamente qué es lo que la pregunta está pidiendo. ¿Sí? En este caso, la parte del cómo sería como en el modelo de la hamburguesa, la evidencia, que en este caso nos sirve como caracterizar, poner incentivos, poner mecanismos para rellenar cómo es que mi razonamiento en verdad se va a cumplir. ¿Sí? Esto añade mucha más plausibilidad al caso y hace que pues tenga mucho más sentido y sea más creíble. Por eso es que uno puede extender, a pesar de tener el mismo argumento, uno puede extender a través de poner mucho más mecanismos, porque significa que mi caso es mucho más plausible. Es decir, que la segunda pregunta, la pregunta del cómo, que ya ahora sí se ve como mucho mejor, es como la que estoy reforzando mucho más. Entonces, después de haber respondido esta pregunta, la tercera pregunta es ¿por qué me importa o por qué impacta lo que estoy diciendo? ¿Por qué es importante que Estados Unidos haga esto? Pues es importante porque, o mejor dicho, ¿por qué es importante que tenga estos mecanismos o estos incentivos? Sí, es como directamente la respuesta a la segunda parte, es decir, al cómo, hay que enlazarlo con el impacto. En este caso, si es que yo estoy explicando que con esto va a poder tener mucho mayor control en la zona y resolver el conflicto, ¿por qué es importante que lo resuelva? Bueno, es importante que lo resuelva para poder generar paz y estabilidad, ¿ok? Y tal. Y luego, ¿cómo es que este le puede ganar al punto más fuerte de la contraparte? Que es la parte comparativa de esta estructura. En este caso, podría ser que solamente en mi mundo consigo mucha mayor paz y estabilidad que en el mundo de la oposición, porque en el mundo de la oposición es muy probable que el conflicto continúe, que se perpetúe, mientras que en mi lado, por más de que pierda X o Y cosas, puedo y tengo paz y estabilidad, ¿no? Una mayor paz y estabilidad. En este caso, las cuatro preguntas ayudan a que mi desarrollo sea mucho más profundo, si se dan cuenta, al menos um, desde mi opinión, con respecto al modelo de la hamburguesa. Pues depende de cada debatiente cómo es que prefiere poder explicar esta parte, ¿no? Pues porque algunos con el modelo de hamburguesa pueden ser muy profundos y otros pues necesitan de más preguntas para poder estimular mucho más el hecho de responder y de sacar muchas más líneas, ¿no? Es de acuerdo a cómo uno se siente mucho más cómodo. Estas dos estructuras son las que yo había puesto. Entonces, ¿qué es el análisis comparativo como tal? Porque hasta ahora estas dos estructuras no me aseguran en lo absoluto que yo termine siendo comparativo, salvo por quizá el segundo modelo que me pone una pregunta de cómo es que le gano al otro. Pero igual creo que esto no es suficiente eh, de plano, ¿sí? O sea, depende de cada uno, es verdad, pero es mejor que explique esta parte para que siempre hagamos un análisis comparativo, porque el análisis comparativo es una actitud más que una herramienta que esté utilizando en una pregunta en concreto. Creo que el análisis comparativo tendría que estar desde la misma afirmación, en el sustento, en la evidencia y en todas partes de mi discurso, inclusive fuera el argumento en el encuadre o en la misma métrica, todo eso tiene que tener como un análisis comparativo, ¿sí? Porque lo que tenemos que entender de todo debate es que nosotros
a lo que apuntamos es demostrar que nuestro caso es mejor a el del resto de equipos, ¿sí? Esto puede ser como parecer un poco obvio, pero a veces nos olvidamos de eso y nos concentramos mucho en demostrar que nuestro caso es bueno, pero no nos concentramos en demostrar que nuestro caso sea mejor como tal. Entonces, esta actitud, el análisis comparativo es una actitud, lo repito, es eh, cómo es que podemos pues mostrarla mucho más claramente a través de los beneficios exclusivos y a través de los beneficios netos marginales. Son dos tipos de herramientas que podemos utilizar. Pero aparte de eso, igual es necesario siempre, al margen del argumento, pensar en clashes, es decir, pensar en puntos de choque dentro de la discusión. Creo que en el taller de la semana pasada en que hablamos de investigación sobre emociones, ya les decía que una parte muy importante es el hecho de poner los puntos de choque y pensar en cuáles son los puntos de discusión, es decir, puntos que la otra cámara, tanto la otra cámara como mi cámara, van a tener en disputa, es decir, que ellos van a querer llevarse y que yo también voy a querer llevarme, ¿ok? O alguna conclusión a la que ambos queremos llegar, que estamos discutiendo sobre eso. El segundo punto es evitar generar beneficios o perjuicios que sean aislados. Por ejemplo, cuando yo intento argumentar algo, no puedo decir como, bueno, esto genera X, ¿sí? Genera X y por lo tanto esto es importante. No, tiene que ser comparativo, es decir, ¿por qué este X termina siendo más relevante que alguna cosa Y que pueda tener la cámara contraria, ¿no? ¿Por qué paz y estabilidad es más importante que quizás la soberanía de tal o cual país? ¿Ok? Entonces, no puede estar aislado, siempre está comparándose con algo, porque nada es relevante en sí mismo, solo es relevante en la medida en la que se compara con otra cosa más, ¿sí? No, no es que basta con que, ok, mi argumento está bueno. No, tiene que ser mejor este punto, este impacto con respecto a otra cosa. Y lo tercero es como evitar como pensar argumentos antes de analizar como tal la emoción. Porque esto lo único que hace es que genere impactos, probablemente. Tengo muchos impactos, pero no tengo una estrategia, es decir, no tengo un camino claro a seguir dentro de la discusión y es muy probable que no me esté anticipando a muchas cosas que van a ocurrir. Lo segundo es que muy probablemente no sepa como qué cosas puedo priorizar sobre otras, entonces pierdo mucho tiempo, entonces es más sencillo que me extiendan o es más sencillo que mi alta ya me había quitado todo porque no pensé en estratégicamente, ¿no? Entonces el análisis comparativo ayuda mucho al pensamiento estratégico, que es algo que es necesario para poder ser verdaderamente competitivo. Vamos a dar algunos ejemplos de argumentación no comparativa para que se entienda esto mucho más claramente, ¿sí? Ya, la moción en este caso es esta Cámara lamenta el capitalismo verde, ¿sí? Imaginemos tres argumentos para esto. Primer argumento, pues sale Cámara de Gobierno y me dice, pues esto lamenta el capitalismo verde porque brinda una falsa sensación de compromiso social empresarial, es decir, las empresas ahora van a pintarse como buenas y esto va a terminar invisibilizando a muchos colectivos sociales. Um, es un buen argumento, ¿no? O sea, está bien, está construido. Si es que lo explico más, pues está ok. El segundo es, pues, el capitalismo verde no resuelve el problema principal. Igual persisten daños de empresas, igual así sean verdes o no, igual hay mucha contaminación, igual hay como daños, etcétera, etcétera. Y hablo de muchos daños que hay por culpa del capitalismo verde. Ok. Y tercer argumento es el capitalismo no es bueno para la población en general, independientemente de que sea verde o no, es malo. Hay explotación, hay contaminación, hay miles de cosas malas. ¿Sí? Que es ligeramente parecido al argumento 2, solamente que se enfoca en un análisis un poco diferente. El argumento 2 va, el capitalismo verde no me resuelve el problema ambiental y el argumento 3 va, incluso que lo resuelva igual es malo para estas cosas, ¿no? O mil cosas más. Entonces, estos tres argumentos, en un debate común, no ganarían. ¿Saben por qué? Porque no son comparativos. Es muy probable que la cámara de oposición si es que es muy astuta, puede darme ciertas respuestas que van a terminar haciendo que mis argumentos pierdan mucho impacto o simplemente lo saquen. Por ejemplo, empecemos de atrás hacia adelante. Con respecto al argumento 3,
la cámara contraria va a decirle claramente, esta es una moción de análisis, es decir, tú estás lamentando el capitalismo verde, es decir, preferirías que no existiera. Igual si no existiera el capitalismo verde, el capitalismo normal seguiría existiendo. Así que no me importa que seas oponente a esto, porque no es comparativo. Igual el mundo que tú defiendes sigue teniendo capitalismo, tu argumento no es comparativo ni es importante. Muerto. Argumento 2, el de no resolver el problema. A ver, no es busco que resuelva el problema, probablemente igual persistan daños o empresas, pero lo que más me importa a mí es que ciertas cosas en concreto, como tener a las empresas de mi lado, ahora haciendo ciertas cosas que son buenas, teniendo más responsabilidad empresarial, invirtiendo dinero incluso por imagen o por moda en ciertas cosas, ayuda a que se mitigue el problema. Probablemente no lo resuelva, pero ¿acaso tú me has demostrado que en verdad lo resuelves? Creo que no. Así que prefiero esto a tu argumento no resuelve el problema. Ahí, argumento 2 también está muerto. Al argumento 1, aquí es básicamente incluso la misma respuesta, ¿no? Eh, ok, creo que en tu mundo los colectivos igual no están completamente visibilizados, tendrías que haberme demostrado que en tu mundo es mucho mejor eso. Creo que los colectivos simétricamente, y aquí se aprovecha un poco la cámara de oposición, ¿no? Simétricamente son como poco relevantes para la población, que suele ser indiferente. Creo que los únicos que pueden motivar a la población a que hagan cosas o que traten de tomar cierta conciencia ambiental y que generen alguna moda con respecto a eso son las empresas a través del sistema de consumo, porque está muy arraigado en sus mentes. Así que no me importa que parezca que no hacen compromiso social, mientras que materialmente sí haya ciertos cambios. Y allí ya con respuestas comparativas, simplemente esa argumentación comparativa se queda un poco fuera. Luego veamos el, el punto de los beneficios, o sea, cómo transformar estos argumentos no comparativos en argumentos comparativos, ¿sí? Entonces vayamos al punto de beneficios exclusivos y netos. La parte de impactos marginales e impactos exclusivos, ¿sí? Aquí explicamos un poco. Podemos usar ciertas analogías. ¿Conocen? Pues hay algunas imágenes de dos juegos como que juegan normalmente algunos niños, que es el de la soga, cuando tú tratas de jalar la soga de un lado a otro, y luego el de la bandera. El de la soga, que esto ya lo he explicado como en otro taller, pero igual quiero repasarlo, se asocia con los impactos marginales. ¿Por qué? Porque esos impactos están en ambos lados, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces seguro les ha pasado que están en un debate en el cual se está discutiendo qué lado es más corrupto, ¿sí? Puede que este debate no sea el mejor debate posible, pero igual se va a dar de alguna manera, porque alguna cámara puede que lo termine sacando. No puedo dejarlo como sin nada, sino que tengo que igual terminar de hacer engagement, ¿verdad? Entonces voy a tener que responder. Ambos lados tienen grados de corrupción, solamente que estamos intentando demostrar cuál tiene un poco más de esa o mucho más, ¿sí? Lo ideal es que sea mucho más de esa de un lado, que sea el lado como que yo no defiendo, ¿verdad? Entonces, es como el juego de la soga porque es un tira y afloja de tú tienes más de esto, no, tú tienes más de esto, etcétera, ¿sí? La idea es que no se vuelva un debate inútil en el cual termine en tablas, porque este puede terminar siendo en tablas, ambos jugadores se caen al suelo y nadie demostró nada, ¿verdad? Entonces lo ideal aquí para que los impactos marginales en verdad terminen siendo útiles, porque sí o sí esto vuelve comparativo el debate, porque ya estoy diciendo, no solo estoy diciendo como tu lado tiene corrupción, sino estoy diciendo tu lado tiene muchísima más corrupción que el mío, por qué, solamente por hacer importantes los impactos marginales cuando le pongo mecanismos, si se dan cuenta. Tu lado es mucho más corrupto, tres mecanismos que yo no tengo. Uno, tal cosa. Dos, tal cosa. Tres, tal cosa. Entonces, ahí con los mecanismos se vuelve mucho más sencillo demostrar que ese impacto marginal es mucho peor del lado de la OPO inclusive que de mi lado. Incluso también sirve con los beneficios. Entonces, siempre que hablemos de impactos marginales, que pueden ser buenos o malos, intentemos darle mecanismo para que no se quede simplemente en tablas y que luego me digan, pues, bueno, es que terminaste en un wash o, bueno, es que no terminaste de ser comparativo. Sí pueden llegar a ser comparativos estos impactos siempre y cuando le ponga esos mecanismos. El segundo tipo de impactos, que son los más importantes, creo yo, son los impactos exclusivos. Y esto se asocia al juego de la bandera. En el juego de la bandera, uno tiene que robar la bandera del otro. En este caso, en debate, uno tiene que terminar de comparar y ponderar la bandera, o es decir, el argumento más fuerte y exclusivo del otro lado, para terminar diciendo cómo es que incluso aunque se cumpla, no me importa porque el mío es mejor, cómo es que mi bandera es mucho más bacán, ¿ok? Entonces, el impacto exclusivo es algo que solamente mi mundo tiene, o al menos
que mi mundo defiende como de forma que el otro ya no puede. Aquí no es que sea un solo punto como muy marcado que solo yo tengo, pues eso es difícil, pero sí es una construcción del mundo o un contrafáctico inclusive en muchas ocasiones, un mundo que es claramente diferente al mundo de la OPPO porque tiene cualidades específicas e importantes que hacen que sea muy diferente. Por ejemplo, en el debate de invasión de Siria, ¿no? Esta cámara, como esta cámara considera que Estados Unidos debería invadir Siria, etcétera. Imaginemos que el clash ahí es, de un lado tengo paz y estabilidad versus soberanía y cierto como control, ¿ok? Entonces, aquí, si se dan cuenta, he tratado de sintetizarlo en dos valores o conceptos que pueden ser exclusivos, porque solamente de un lado tengo esta paz y estabilidad, o al menos eso va a intentar hacer parecer la cámara contraria, ¿sí? Y del otro, solamente del otro tengo soberanía. Eso sí es indiscutible, porque cuando entras a un país, pues pierde claramente grados de soberanía. Ahora, lo que normalmente uno hace para poder hacer ciertas estrategias dentro del debate es tratar de, primero, ubicar ese impacto que puede terminar siendo exclusivo, algo que sí o sí la OPPO me va a terminar diciendo sobre su caso, que es muy bueno, o que algo muy, muy malo sobre el mío, que también es exclusivo, ¿sí? Y eso mitigarlo, porque solo mitigándolo, es decir, haciéndolo que parezca marginal, es cuando ya pierde mucha relevancia si se dan cuenta y es más sencillo para mí mantener mi exclusividad. Pongo otro ejemplo, ¿ok? Vamos al caso de esta Cámara lamenta el capitalismo verde, como habíamos puesto la moción, y pensemos, de un lado, lo exclusivo es que no habría capitalismo verde, pero ¿qué significa eso? Que no habría como tal fuertes incentivos de apoyo empresarial para las cosas como que se van a hacer, ¿verdad? Entonces, las personas probablemente que se adhieran a un movimiento como ambientalista, es muy probable que lo hagan con mucha, porque en verdad lo aman o porque en verdad quieren ser parte del movimiento, etcétera. Eso puede hacerse pasar como exclusivo del caso de gobierno, ¿sí? Versus el otro lado, que probablemente ese punto sea difícil de mitigarlo porque es muy probable que sea cierto, pero igual tiene que hacer el trabajo de mitigación. Mitigo ese punto y luego explico. A ver, en mi lado tengo algo que es exclusivo, que es el apoyo masivo de estas empresas por ese tipo de cosas que en tu lado no lo tienes, porque te estás oponiendo directamente a ellos, no estás tratando de recortar las cosas, estás tratando de poner más impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tienes las empresas de tu lado, yo sí, es exclusivo de mi casa. Si dan cuenta, pues no hay nada 100% exclusivo, porque siempre puedes tener un poquito siquiera del otro lado, pero es algo que ya está de cierta manera desbalanceado a favor de una de las casas. Por eso es que se le dice exclusivos. Pero entonces, si es que no son 100% exclusivos, puedo tratar de hacer que vuelvan a ser impactos marginales para que la casa contraria pierda mucho impacto, ¿no? Como el lado de la OPPO podría decirle, es que no es tan cierto lo que me dices. En mi lado también tengo personas que están comprometidas, incluso muchas personas que no eran parte del movimiento, pero que ahora por la moda, al inicio fue moda, pero luego en verdad les gustó y les pareció como un buen mensaje y se van a terminar quedando. Creo que eso no es exclusivo de tu casa, entonces ahí ya relativiza su exclusividad. Y el relativizar su exclusividad, de hecho, que su bandera en verdad no me importe. Y así puedo como ir encontrando puntos que parezcan exclusivos de la casa contraria y terminar ponderándolos. ¿Sí? Igual si es que no logro mitigarlos eficientemente, al menos siempre tengo que terminar comparándolos. Como o independientemente de, y ahí uso el incluso sí, independientemente de que eso pueda ser cierto, o incluso si es que eso puede ser cierto, no es tan importante en comparación con mi punto exclusivo que solamente existe en la casa de la oposición y que ellos no pueden tener. ¿Por qué? Tales razones. Y ya ahí más o menos, inclusive aunque no logres mitigarlo, puedes compararlo y ponderarlo. Entonces, vamos al otro slide, el de argumentos comparativos, para ver cómo es que los argumentos que vimos hace rato se transforman. ¿Sí? Hay ciertas palabras clave que ya vimos en el taller de Matiz, que podemos utilizar para aumentar como la precisión, ¿sí? Este es un tema de precisión al momento de hablar. Hay dos argumentos para el mismo lado que habíamos visto.
uno, aumenta demasiado la falsa sensación de compromiso social. Creo que aquí ya estoy utilizando entonces el impacto marginal para volver eso que parecía que pues no era tan importante, algo que en verdad sí sea muy importante, porque hago que esto invisibilice muchísimo más a estos colectivos que en el otro mundo, ¿sí? El segundo ya no es que no solucione el problema, sino es que agrava mucho el problema. Es diferente. Entonces, aquí persisten los daños, sí, pero en especial se mitigan esfuerzos que ya existían antes. Si se dan cuenta que estoy diciendo más comparativo, porque estoy añadiendo elementos del mundo propio, del mundo que no tiene capitalismo verde, el mundo que tenía ya otras maneras de tratar de solucionar el cambio climático y el tema medioambiental y la contaminación empresarial, etcétera, pero que esos mecanismos que antes se podían hacer ya no se pueden hacer. Lo mismo, puedo poner otro ejemplo que es la final del torneo de Navidad del año pasado, eh, pues es básicamente lo mismo que Maritza y yo explicamos, creo, porque la moción era aplicar un tema de seguro social para ex guerrilleros, ¿sí? O incluso, no, para guerrilleros, para que puedan como dejar las armas a quienes se desmovilicen, etcétera. El gobierno decía, pues mi punto exclusivo es que yo los reinserto a la sociedad. Sí, nosotros decíamos, también existe eso en nuestro lado, pero los intentos de reinsertarlos los vas a mitigar mucho si es que les das demasiado de estas cosas, porque aún seguimos en conflicto y porque era, pues la moción nos ubicaba en un tema de un contexto aún de conflicto. Entonces, durante épocas de conflicto, aún la gente tiene mucho rencor contra esas personas, claramente está generando un backlash, es decir, como muchos perjuicios a las medidas que ya se están tomando para poder resolver este tema y estás mitigando esto, a mitigar esto en realidad no estás logrando tu propio objetivo, ¿sí? Entonces, de esa manera, se es comparativo cuando es difícil ser comparativo a veces cuando no puedes como encontrar un punto muy exclusivo que puedes ponderar, la cosa es mitigar y terminar explicando cómo es que hay elementos de tu casa que se estarían perdiendo si es que se aplica tal o cual medida o si es que existiera tal o cual cosa en el mundo del otro lado, ¿sí? Entonces, eh, así es como se transforma más o menos en comparativos. Igual esos argumentos pueden ser más profundos, pero lo que me importa ahora es que se entienda cómo es que pueden volverse comparativos. Si se dan cuenta, hay palabras clave ahí, como se mitigan los esfuerzos, como se reducen, ¿sí? O invisibiliza a los colectivos mucho más. Luego vamos a ver más ejemplos de palabras que podemos utilizar como es mejor tal cosa en mi lado de la casa. Ese tipo de palabras hay que acostumbrarnos a utilizar para que en verdad se entienda. Después de este como breve repaso de argumentación comparativa que ya lo había dictado antes, ya podemos pasar a lo que sí nos trae como tal el día de hoy, que es el siguiente punto de cómo mantener estructura y comparativa al mismo tiempo. Normalmente, pues, eso ya lo había dicho antes, el, el modelo normal de argumentación varía muchísimo entre persona y persona. Cada persona utiliza distintas maneras y es difícil mantener las comparativas cuando estamos y tratar de ser ordenado al mismo tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver el cuadro y vamos a ir examinando cada modelo y cómo es que aún mantiene cierta comparativa. La moción que uso de ejemplo es la moción del último SID, del campeonato digital que hubo hace poco, de lamentar la teología de la prosperidad. Breve información para que se entienda un poco mejor la moción. La teología de la prosperidad es aquella que dice que mientras más fe tenga, más plata y bienes materiales vas a recibir. Es decir, si yo creo mucho, pues voy a tener un carro, un Ferrari, una mansión enorme. Y voy a tener un mejor empleo y mil cosas más, ¿no? Desde cosas pequeñas hasta cosas bastante grandes, dependiendo de mi fe, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, el cuadro sintetiza cinco modelos de argumentación que la gente suele utilizar, ¿sí? El primero es el como más general, el de los criterios necesarios para un argumento y luego comenzar a simplemente hablar. Este modelo lo usa la gente que tiene muy buena retórica y ya tiene muy claro como todo en su cabeza, entonces es muy sencillo para ellos, por decirlo. Solamente se enfocan que en su explicación sea plausible y que sea impactante, que es algo que todos los otros modelos deben tener, pero este modelo solo se enfoca en estas dos cosas y ya. Como voy a demostrar que mi modelo es plausible y impactante y basta. Y ahí, igual todos estos cinco modelos tienen un... son parte de lo que puedes llamarse un argumento comparativo.
¿sí? El argumento comparativo en este ejemplo es, sin teología de la prosperidad, no, eh, no se tiene como, o bueno, sí, tendría una mejor relación de los creyentes con respecto a la religión. Es decir, su creencia sería muchísimo mejor si es que no existiera teología de la prosperidad. Si se dan cuenta, desde la misma premisa del argumento ya se está haciendo comparativo porque se está aludiendo indirectamente a un mundo en el cual no existe esta teología de la prosperidad y qué es lo que ocurriría en ese mundo. Entonces el juez tiene muy claro qué es lo que va a ocurrir cuando no exista, ¿sí? Y aquí ya se está haciendo persuasivo, porque desde el primer momento ya le estoy diciendo al juez, esto es lo que va a pasar si es que no existe esto. Ahora te lo voy a pasar a demostrar. Dos cosas en el primer modelo, plausibilidad e impacto. Sobre la plausibilidad, pues comenzarías a explicar todos los puntos que tienen que ver con qué es lo que hace que mi premisa inicial sea creíble. Y lo segundo es por qué esa premisa es importante y por qué se conecta a la métrica, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente el primer modelo, el modelo de criterios necesarios. Eh, el segundo modelo que pongo, el que está en azul, no calza exactamente con esta moción. ¿Por qué? Porque este modelo, el de antes, ahora y después, sirve mucho en mociones políticas, pero no tanto en mociones de análisis. ¿Sí? Así que mucho cuidado si es que quieren utilizar ese tipo de modelo. Yo les doy las opciones y ustedes eligen usarlas dependiendo de lo que se les haga más cómodo. Eh, este segundo modelo, dime Rose. ¿Cómo diferencia una, o sea, una moción que es política de una de análisis? Porque a veces me confundo mucho en eso. Ah, ya. Um, Ya, bueno, en resumen, igual como el taller de artífice es muy bueno para explicar eso, en resumen, una moción de análisis yo la puedo reconocer porque no me implica el hecho de ejecutar un plan de acción como tal, ¿sí? No me hace realizar una acción concreta sobre el status quo, no implica un cambio de cosas, sino porque es que la premisa de la moción es cierta o falsa. En este caso, la premisa de la moción es si debemos lamentar o no la teología de la prosperidad. No me pide que prohíba la teología de la prosperidad en lo absoluto. En cambio, una moción de esta casa censuraría las iglesias que sigan la teología de la prosperidad es diferente, porque ahí yo tengo que explicar cómo es que voy a prohibirlas, por qué tengo que prohibirlas, etcétera. Es como distinto, ¿sí? Como las mociones que digan esta Cámara prohibiría activamente, prohibiría, regularía, permitiría, etcétera. Esas cosas sí van a moción política. Entonces, en esas mociones políticas se utiliza mucho mejor el modelo de antes, ahora y después. Si se dan cuenta, parte del argumento comparativo es necesariamente el encuadre del argumento. Si ya lo ven ahí, ¿sí? Hay un encuadre previo a todo argumento que me sirve como background de dónde estoy situándolo, porque si no, no se va a entender. Esto antes se consideraba, pues, en los modelos que sí son más antiguos y no voy a incluir, eh, como fuera del argumento, ¿sí? Como pongo el status quo y luego digo el argumento. Esto no está mal, pero todo argumento igual, independientemente de que hayas explicado un poco de status quo antes, tienen un encuadre previo. En este caso, no lo he escrito porque sería relativamente largo. Una explicación de cómo es que actualmente las religiones, sobre todo como cristianas, han como ido adoptando dos tipos de visiones, ¿no? O una muy como de crítica contra esta, como se les ve mal por un lado, se les critica bastante, y por otro lado, gente que está mucho más apegada, inclusive, ¿sí? Y como está mucho más polarizado ese tema. Entonces, este encuadre tiene que servirme para que mi argumento luego sea más persuasivo y sea mucho más importante. En el encuadre me tiene que servir para conectarlo en un primer momento con la métrica. Al final igual luego lo voy a volver a conectar, pero desde el inicio ya más o menos está conectado. Sí, espero que esa parte se entienda. Entonces, todo argumento comparativo tiene un encuadre. En el modelo de antes y ahora y después, que no tiene que ver con esta moción, sino con una moción política quizás, lo que tendría que explicar es el mundo sin la medida. Y imaginemos que utilizamos la moción de la semana pasada, del taller de la semana pasada, no sé si lo recuerden, igual lo leo, la de, la de los impuestos con respecto a las ONGs, dar el 2/3 de los impuestos de las personas a las ONGs que sean seleccionadas por el Estado, esa es una moción política, porque estoy haciendo una acción para tratar de resolver un problema. En el modelo de antes y ahora y después, lo que haría es, ¿cómo es el mundo antes de la medida? Diría, pues actualmente
que no tenemos la medida, lo que ocurre es lo siguiente: los estados no se dan abasto para bla, 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 bla. Ahí estoy encuadrando el problema, ¿no? Estoy demostrando que el mundo sin la medida no es un mundo que sea eficiente, para que luego ese encuadre previo me permita a mí decir cómo es que con la medida ya me va a poder funcionar. Esa es la hora, ¿sí? El ahora se corresponde a la parte de la plausibilidad del argumento, es decir, por qué es que mi medida eh, o por qué es cómo es que va a aplicar mi medida y cómo es que en verdad influyo o de alguna manera se va a materializar, más que por qué es importante la medida, ¿sí? Eh, es la explicación, por ejemplo, de los actores, de los incentivos, etcétera. Ahí en la parte de conceptos pueden ver a qué se refiere cada cosa, ¿sí? Como ejemplos, incentivos, mecanismos, actores, etcétera, y sustentos que van a hacer que la medida como tal y el mundo y la descripción del mundo con la medida sea plausible, es decir, que no sea un mundo irreal, sino que sea un mundo que suene realista. ¿Ok? Luego tendría que explicar cómo es el mundo después de la medida, el mundo cambiado. Y aquí explicaría la parte en la cual digo, el mundo después de la medida, que ya sería como un mediano y largo plazo. El mundo con la medida es un mundo a corto plazo. El mundo después de la medida es un mundo en el cual la gente puede desarrollarse muchísimo mejor por X y razones, lo cual nos parece importante por tal cosa que no se conseguiría en el mundo de oposición por X y razones, y así habéis explicado todo. Si se dan cuenta, mientras menos puntos tenga, como solo tener antes y ahora y después, hace de cierta manera, al menos para mí, un poco complicado llenar ese ítem. Hace que dentro de cada ítem me desordene, al menos de mi parte. Me hace como medio complejo. Entonces, depende de ustedes si es que desean utilizarlo. Pues el modelo de antes y ahora después es un poco complicado de utilizar en líneas generales y, y por eso se ve un poco borroso, pero igual creo que puedo seguir explicándolo. Luego, el siguiente modelo, que espero que este se haya entendido, si no, pues pueden interrumpirme y me preguntan. El siguiente modelo, sí, Fernando, tu pregunta. Jorge, lo que yo estaba entendiendo sobre los modelos es, por ejemplo, lo mejor es poner el modelo en una parte específica y luego, es decir, el actual y luego explicar el nuevo modelo y cómo en comparativa es mejor y luego pasar a otro punto de lo mismo. Es como, déjame parafraseártelo mejor, es decir, como voy a hacer las comparativas sobre punto por punto de los modelos. Ya, a ver, bueno, lo que me refiero con modelo ahorita es como un concepto distinto al modelo que quizás te estás refiriendo. El modelo que te refieres entiendo como el plan de acción, ¿cierto? ¿O me confundo? Sí, 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 cierto. Ya, ahorita me estoy refiriendo más que nada a modelos argumentativos, como estructuras argumentativas, para que quede mucho más claro. Claro, el concepto de modelo también se utiliza para planes de acción, pero en este caso me estoy refiriendo a cierto tipo de estructuras argumentativas que la gente suele utilizar o que les puede resultar más cómodo para que tengas muchas más opciones de poder ser comparativo y mantener el orden al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso he puesto cinco estructuras. Los 5 colores que ves ahí y un caso ejemplo para que más o menos se pueda entender. La segunda que estaba explicando era la que servía mucho más para emociones políticas. Como antes, ahora y después, ¿no? Antes de la medida, ahora con la medida, qué es lo que ocurre, y, y luego después de la medida, qué es lo que pasa. ¿Sí? No sé si se entiende ahora. Sí, sí, sí se entiende. Ya, vale. Entonces, eh, la siguiente tipo de estructura que tenemos es la que tenemos en rojo, que es el típico AREL o la hamburguesa, como queramos llamarle, ¿no? Aquí ya empezamos con una afirmación, o sea, el encuadre, sí, ya lo tenemos, creo que eso ya está claro. En los tres como estructuras que siguen, tenemos siempre una afirmación comparativa. En este caso, el ejemplo sería, los creyentes sufren más daños. Es una afirmación comparativa porque ya refiere a que en el lado en el que existe teología de la prosperidad existen más daños, ¿sí? Más perjuicios, que es distinto a que yo dijera, pues los creyentes están mal. Sí, eso no sería comparativo. Es probable que en el otro mundo también estén mal de alguna forma, pero en el mundo de la teología de la prosperidad tienen más daños aún.
Entonces, aquí ya la afirmación ya va directamente apuntada a ser comparativo, ¿sí? Siguiente punto sería sustento, que ya lo hemos hablado pues en el repaso de las estructuras, sustento, evidencia y luego el link o conclusión. En este caso, pues el ejemplo refiere a cómo es que el sustento en este caso sería que expone a los creyentes a lógicas de vulnerabilidad. Esta es una de las razones que puedo utilizar, ¿sí? Es solo un argumento de ejemplo. Puedo tener muchos argumentos dentro de un caso. Entonces, en este tenemos que va a exponer a los creyentes a lógicas de vulnerabilidad. Esta afirmación ya no es como comparativa, si se dan cuenta, porque ya es simplemente el razonamiento que le sigue a la afirmación comparativa que teníamos. ¿Podría intentar hacer la comparativa? Pues sí, le agrego el modificador, pero ya más o menos como ya es un poco entendible o intuitivo que estoy refiriéndome al mundo opuesto, ¿ok? Siempre se puede ser más explícito, en este caso, pues para que se entienda el ejemplo un poco más de cómo es que puede no ser necesario tanto, lo he puesto así. La evidencia, si se dan cuenta, no es como tal un ejemplo, sino ya una caracterización de tres cosas, ¿sí? Ahí hay tres cosas que pueden observar. En este caso, la evidencia sería una caracterización. 3 puntos, bueno, 2 puntos en este ítem de evidencia. Lo primero es que los creyentes que siguen este precepto tendrían una expectativa de mejora si es que su fe mejora, ¿sí? Ya hay una expectativa. ¿Qué elemento es este? Esto es un incentivo, ¿ok? Es un incentivo que me sirve para poder caracterizar. B, la fe no tiene relación con sus problemas, porque estos problemas suelen ser estructurales, como puede ser la pobreza, el racismo, entre otras cosas. O deficiencias personales, que puede ser falta de responsabilidad en trabajo, o incluso simplemente mala suerte. Si se dan cuenta, en este segundo ítem saco 3 mecanismos y se mantiene el orden, porque ya estoy dividiéndolo en, ok, el sustento es que se expone a lógicas de vulnerabilidad. ¿Cómo así es que se ponen a lógica de vulnerabilidad? Sería la pregunta que utilizaría en el modelo de las preguntas. 2 razones. La primera es que de fondo los creyentes suelen tener expectativa mucho mayor porque ahora creen que si su fe mejora van a mejorar. Pero lo segundo es que, y lo importante aquí es que la fe no tiene relación con sus problemas, porque suelen tener 3 tipos de problemas estructurales, pueden ser deficiencias personales o incluso simplemente mala suerte. Entonces estas 3 cosas no se enlazan con la fe, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y ahí ya pasa al siguiente ítem, que sería por qué me importaría o cuál sería el link con la emoción, ¿sí? Como, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Es que sería plausible entonces que ocurran muchas cosas. Lo primero es que muchas personas van a quedarse esperando algo que nunca va a llegar, ¿verdad? No va a llegar porque no tiene relación, ¿no?, causal entre la fe y que me vaya mejor. Solamente es como una sensación. Entonces, es muy probable que si me quedo esperando no tome acciones por mi cuenta. Y acá hay un impacto entonces ya, que es que tengo menos incentivos de reclamo, de tomar acciones concretas, etcétera. Esto, pues luego voy a explicar por qué es tan malo. Lo segundo es que otro grupo de personas, y si se dan cuenta aquí también sigo caracterizando a la población creyente, porque no todos son iguales y tenemos que tratar de dividirlos. Otro grupo de personas se van a frustrar con ellos mismos porque van a decir soy un inútil que no tiene suficiente fe y por lo tanto van a lastimarse emocionalmente ellos mismos. Esto es muy malo, ¿sí? Luego también voy a explicar por qué. Tercero es que es como un grupo muy importante también se va a frustrar con respecto a Dios y la iglesia, más que con ellos mismos o con otras cosas, con Dios y con la iglesia. Esto también afecta a su espiritualidad y luego vamos a ver por qué es tan importante la espiritualidad, ¿no? En teoría, no suelo explicar así las cosas, ¿verdad? No explico los 3 impactos y luego digo por qué cada impacto se conecta. Lo normal es que impacto que digo, impacto que conecto. Por eso es que el modelo AREL normalmente ya está unido a ambas cosas, porque cuando explicaría, pues se van a frustrar con ellos mismos y van a sentir que no son suficientes, instantáneamente diría, esto es muy, muy malo, porque hace que el principio que defendemos, como puede ser la autorrealización con respecto a su espiritualidad, se vea sumamente dañada. Creemos que esto es algo que no ocurre en nuestro lado de la casa, en el cual tendríamos X o Y cosas, ¿sí? El tercer escenario que tendríamos, y así seguiría explicando cada escenario, conectándolo directamente con la métrica. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tiene el link, que ya está unido, pero para ordenarme,
podría dividirlo, si es que deseo, como para tener claro si es que estoy cumpliendo o no con el criterio. ¿Sí? Y el punto final sería como que sin teología de la prosperidad es probable que los creyentes disfrutarían mucho más de esta espiritualidad y las personas vulnerables que están expuestas a maltratos estructurales podrían tener más incentivos de reclamo y por lo tanto más oportunidades de cambio que en el mundo de la oposición. Y así es como ya más o menos, ya conecté con la métrica y tengo algo que es exclusivo. Y he más o menos explicado cuál es el contrafactual del lado de la OPO al momento de decir qué es lo que más probable que ocurra cuando no tenga, bueno, mejor dicho, mi propio contrafactual, el mundo que no tiene teología de la prosperidad. ¿Sí? Lo mismo ocurriría con el modelo de las 4 preguntas, que es lo mismo pero más dividido, como ya hemos visto hace rato en el ejemplo, y lo mismo ocurre con el tema de los conceptos, ¿sí? El modelo de conceptos o la estructura de argumentación guiándome bajo conceptos es también, tiende a llevarme un poco al desorden. Por eso es que últimamente los discursos quizás hayan sentido que sus discursos son más desordenados o que en los últimos meses han estado ligeramente más desordenados, porque están basándose sobre todo en qué concepto es el que tengo que sacar ahora para que mi caso tenga sentido, en lugar de pensar en qué estructura debo mantener para que mi caso sea persuasivo. Y esto hace que por más de que yo tenga todas las buenas ideas e incluso todas las palabras dichas, luego salga un juez y me ponga como un resultado que no me espero. Sí, igual siempre van a haber jueces que salgan con resultados que no nos esperamos, pero de alguna forma u otra también influye mucho este tema de la persuasividad. Los debatientes de Rosario, por ejemplo, siguen utilizando Arel, es decir, siguen utilizando hamburguesa de alguna manera, solo que la rellenan de caracterizaciones y de los conceptos que están al lado, de la forma en la que esté en el ejemplo, para que sea mucho, o bueno, incluso mucho mejor, para que sea más persuasivo. Entonces, mantienen la comparativa y mantienen el orden, porque no se enfocan en exceso en qué es el concepto que tengo que sacar, sino más en qué es la parte de la argumentación que tengo que traer ahora para que mi argumento sea persuasivo, ¿sí? Por ejemplo, no es persuasivo que me pase caracterizando, caracterizando y caracterizando sin un camino en concreto. Si caracterizo, impacto directamente y si impacto, conecto con métrica. Y luego vuelvo ya al siguiente punto y caracterizo, impacto, métrica. Y así ya tengo un camino mucho más claro. Porque a veces decirle al juez como muchas cosas al inicio muy descriptivas y luego comenzar a decirle por qué esas cosas descriptivas eran importantes, es difícil, sino que en este caso ya está más o menos orientado a que ya estás yendo a un camino en el cual vas a terminar en algo que es importante, porque no solo es que estás yendo ahí, sino que ya lo dijiste desde el inicio. Al inicio, recordemos que el argumento comparativo era que si en un mundo en el que no hay teología de la prosperidad, los creyentes tendrían una mejor relación con la religión. Y entonces ya le has dicho lo que va a pasar. Lo que sigue simplemente es la explicación de cómo es que eso es verdad y cómo es que eso es tan importante, sí, para que en verdad se entienda, y luego cómo es que tu mundo sería mejor. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las 5 estructuras mientras tengan siempre claro, porque yo no los voy a obligar a usar ninguna, que pueden tener cada uno sus fallos y cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? El primer modelo es muy laxo, pero te permite concentrarte en lo importante, quizás, en ser plausible y ser impactante. Pero es muy laxo y puede terminar haciendo como muchas cosas dentro que pueden terminar siendo mal. El segundo, pues, es limitado de por sí porque funciona más en mociones políticas que en esta. Si quisiera usarlo en esta, tendría que cambiar el orden de las palabras, si se dan cuenta. Tendría que explicar qué es lo que pasa ahora para luego evaluar qué es lo que seguiría pasando después si es que mantengo la teología de la prosperidad y finalmente demostrar qué es lo que pasaba antes y por qué me prefiero ese status quo previo. ¿Sí? Como cambiaría el orden completamente para poder adaptarlo a una moción de análisis. La tercera estructura, que es la del AREL, me sirve para poder hacer esto, pero si no estoy habituado a comparar, es muy probable que termine siendo argumentos no comparativos. Mientras que el otro, el de las preguntas, si bien me va a terminar haciendo responder cada pregunta, es muy probable que me centre mucho en la comparativa al final y no tanto en cada punto, lo que puede terminar haciendo que no sea, o sea, sea comparativo, sí, pero no sea tan persuasivo, porque es más persuasivo cuando soy comparativo en todos los puntos. Mientras que el último tipo de estructura, que es
ya la de los conceptos, puede terminar haciendo que en verdad sí, mi argumento sea completo, pero que sea comparativo, pero que sea muy poco entendible o muy poco claro, porque tendría que tener ya de por sí un orden propio muy bueno y una persuasión y oratoria muy, muy buena, ¿sí? Y ya depende de ustedes como autoevaluarse y más o menos ver cuál de estas estructuras les funciona más. Eh, pues básicamente es eso, como recordemos un poco, siempre tenemos que tratar de buscar ser lo más comparativos posibles, pero al mismo tiempo ser persuasivos, porque últimamente ya no basta con tener las buenas ideas, sino con decirlas de la manera en la que los jueces y cualquier tipo de juez le entienda. Muchísimo más que antes, porque ahora con tanto torneo virtual hay tantos jueces con tanto criterio diferente. Entonces, mucho más que antes, pues antes teníamos jueces que ya conocíamos y que ya sabíamos lo que les gustaba y tenían muletillas académicas muy marcadas. Entonces era sencillo persuadirlos. Así que todos estos modelos son los modelos que se utilizan. Ah, más o menos así he estado revisando y pues son los que normalmente se utilizan. No conocí inclusive yo el de antes, ahora y después hasta que lo leí por ahí en un tema de Duarte. Pero, pero ya, o sea, si es que eso es lo que se utiliza, entonces los jueces están pues habituados a cualquiera de esos. Eh, ya depende de ustedes cómo es que lo implementen de acuerdo a la moción, ¿sí? Pues podríamos hacer un taller de qué modelo sirve para qué emoción mucho más, pero ya es muy, muy, muy como muy específico y ya sería como más un recetario que más un tema de que ustedes se sientan cómodos con la argumentación que sacan. Entonces, sí, es medio complejo aplicarlo, eh, pero, o sea, recuerda que tienes que coger solamente uno de los colores, o sea, no los cinco, sino uno de los cinco y con ese tratar de habituarte, ¿sí? Sobre todo las partes importantes, creo yo, son las partes en amarillo y el encuadre, porque eso ya condiciona un poco más a todo lo que sigue. Si es que desde el inicio uno ya tiene claro que está enunciando una comparativa de mundos, y ahorita voy por lo que decías, Mondacá, ya es un poco más como la predisposición a hacerlo. Este cuadrito podría servirles inclusive, si es que desean, a practicarlo aparte, ¿sí? Porque ya, pues teóricamente es una cosa y luego la práctica es otra. Pueden practicarlo aparte, eh, aparte, y luego coger una moción, rellenarla en la parte de negro y coger uno de los modelos y comenzar a rellenar, ¿sí? Más o menos guiándose de esto como que les sirva de práctica. Y así ya se van habituando a tener siempre como estructuradas estas cosas, ¿sí? Ya, sobre el punto de Mundaka. eh, claro, el tercero, el rojito, ¿te refieres? El tercero, pues, es la hamburguesa típica. Es, pues, el argumento comparativo, luego, después de enunciar cuál es el argumento y por qué es comparativo, ¿no? Sigue la parte del encuadre, que sería como un poco más de status quo, pero ya orientado a lo que mi argumento va a probar. Siguiente parte sería la afirmación como tal comparativa, en este caso que los creyentes sufrirían más daños que en el mundo contrario. Si me escuchan, me refería al rojo y dónde Uh-huh. entran las caracterizaciones ahí. Ya. Ya. Sobre lo primero, pues el rojo es la hamburguesa. Pues si la recuerdas, ahí está. Ha resucitado porque la hamburguesa puede ser como útil para ser comparativo, ¿quién lo diría? Eh, lo que te decía, la primera parte de la hamburguesa, o sea, se le añaden esas tres cositas previas, ¿sí? El tema del argumento comparativo como tal, que desde el inicio ya te está diciendo cómo sería el mundo sin teología de la prosperidad. No te lo detalla a fondo, o sea, no te explica el contrafáctico desde el inicio, pero ya te da la afirmación clara de sin esto ocurría tal cosa. Entonces ya el juez lo tiene muy claro y tiene claro qué es lo que hubiese pasado si es que no existiera la teología de la prosperidad. La siguiente parte es la del encuadre. Todo argumento tiene encuadre y por lo tanto tiene que estar encuadrado con respecto a qué es lo que me va a ser útil para después. En este caso podría encuadrarlo diciendo, y no lo escribí porque era como largo el encuadre que tendría que poner, cómo es que las religiones pues actualmente son vistas o cómo es que han tenido cierto crecimiento, pero también cierto como rechazo por otra parte, cómo es que se han apegado mucho al sistema como capital, al sistema de mercado. Por eso es que la teología de la prosperidad es un modelo básicamente como
mercantil, ¿no? Porque la fe se materializa en bienes y en dinero, ¿no? Mientras más fe, más dinero, una cosa así. Entonces, luego, la afirmación, que siempre tiene que ser comparativa, recordemos que antes en el modelo de la hamburguesa teníamos una afirmación, pero que no necesariamente era comparativa, en cambio ahora sí, los creyentes sufren muchos más daños. El sustento, en este caso, el sustento es el razonamiento base que va a tener tu argumento, y la evidencia, en la parte de evidencia, si bien dice evidencia, ahí entran las caracterizaciones, ¿sí? Y una cosa muy importante, es que normalmente estamos hablando de cosas distintas, o sea, hablamos como de caracterizaciones y aparte hablamos de mecanismos, aparte hablamos de incentivos. Caracterizar es todo eso junto, ¿sí? Es una bolsa grande en la cual haces muchas cosas. Yo caracterizo dando incentivos, yo caracterizo dando mecanismos, caracterizo dando actores y tipificándolos. Todo esto es una caracterización. Entonces, todas esas cosas que ves en moradito también, que son los ejemplos, los incentivos, los mecanismos, los actores, todo eso es caracterizar, ¿sí? Solo que con el paso de las cosas y los conceptos, se crean nuevos conceptos y pensamos que son distintos a los que ya existen, como si hiciéramos algo nuevo, pero en realidad no, es solamente una profundización de lo que ya se hacía antes, que es caracterizar. Dar un mecanismo es caracterizar, porque estás dando características sobre algo. Estás diciendo que este agente X puede hacer tal cosa, es una característica de ese agente, por lo tanto estás caracterizando. Entonces ahí en esa parte de evidencia, que antes solamente era en tal país ocurre tal cosa, ahora es una explicación más detallada de cómo es que pasan las cosas en general, ¿sí? Entonces, en evidencia podrías cambiar el nombre por caracterización, solo que lo he puesto tal y como lo recordamos, como está en la hamburguesa. Ya, entiendo que no hay otra duda. Y bueno, espero que más o menos haya sido útil. Y vamos a pasar a debatir.